Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Tabú, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Level Social Club, ubicado en Avenida Enrique Ramírez, número 100, aquí en nuestra ciudad de Morelia. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy polémico, porque saben ustedes que para hablar de las generaciones debemos conocer sus características generacionales. Así es, se van calificando de acuerdo a su vida que han vivido durante todos estos periodos que son histórico-cultural. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida también a mi compañera y amiga en la conducción, Dafne Gutiérrez. Dafne. Luisa, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en esta quinta temporada de Tabú. Y sí, así es, tenemos un tema polémico. Hablar de las generaciones tal vez nos lleve a la reflexión, a la discusión, pero sobre todo aquí en este programa conoceremos precisamente esas características y todos esos hechos que nos hacen hoy en día vivir de forma actual. Así es, y vamos a darle la bienvenida también a nuestro invitado de cristal. Hola, Juan Pablo Medina Alonso, comerciante. Así es. También tenemos a Rosa María Cortés Espinosa, quien es profesora, autora y editora de libros. Rosy, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. A Efraín Fernández Palacios, neuropsicólogo por la UNAM y publicista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un privilegio estar aquí en Tabú. Muchas gracias. Bueno, pues damos inicio con este programa haciendo la pregunta más evidente. ¿Cuál es la generación X y cuál es la generación de cristal? Si alguien me lo puede contestar. Doctor. Pues la generación X es aquella que antecede a la generación Z y está precediendo a lo que eran los baby boomers. De hecho, yo soy parte de los baby boomers. Nací en el año de 1958. No estoy en el rango de los años que determinan quiénes son la generación X. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta generación? Vive condiciones muy inciertas, por eso la X, no hay una condición que los defina claramente. De tal manera que entre cuestiones evidentemente económicas, una generación de mucha lucha, de mucho trabajo, de mucho enfoque. Y quizás somos precisamente parte del problema que se da con las generaciones de cristal. Pero, sí, adelante, Rosy. Pero se está quedando una generación en medio. Está la X, está la, en mi opinión, mal llamada generación de cristal, pero en medio están los millennials. Entonces estamos hablando de 3 generaciones diferentes. Así es. Y lo que sabemos también, vaya, a nosotros, a la generación X, pues tenemos muchas características de la generación de los baby boomers. Entonces, obviamente nosotros como generación X también le estamos dejando características a los millennials y de ahí a los de cristal. Pero algo que también me llama la atención es que ¿por qué a la generación X nos dicen que éramos los inadaptados, los que no sabíamos por dónde hacernos, los MTV, cuando creo que somos la generación que ha vivido muchísimos cambios históricos, culturales y que además somos muy resilientes y que nos podemos y que estábamos adaptados a lo que se vivían con los baby boomers, con nuestros padres, pero que también de una forma tan rápida nos hemos ido adaptando a los diferentes cambios que hemos estado viviendo y no solamente a un nivel local, como era al principio de los 60s, sino que también nos hemos adaptado a un nivel global. Así es. Sí, definitivamente la generación X nacimos en un mundo análogo y nos ha tocado hacer la transición
y ahorita todos ya tenemos que estar muy familiarizados con toda la cuestión tecnológica y demás. Somos esa generación de transición y por eso es que creo que estamos como en medio de las generaciones que ya son completamente tecnológicas, que pueden ser los millennials, los alfa, que son los más recientes, o la generación Z, y estamos entre ellos y los baby boomers, ¿no? Que son las personas que ya son un poco mayores, que les cuesta más trabajo precisamente todo lo tecnológico, y nosotros quedamos en medio. Y sí nos ha tocado vivir de todo, ¿no? Entonces creo que somos una generación que nos hemos podido adaptar al cambio de una manera impresionante. Además, me parece que también vivir los mismos hechos históricos nos ha llevado a comprender la vida de forma similar. Es parte del conocimiento más profundo, ¿no? Me supongo, de una generación. Sí, definitivamente. Y creo que, bueno, como les decía hace un momento, a mí no me gusta ese término de generación de cristal, porque creo que evoca cierta fragilidad, y no, creo que las generaciones jóvenes son muy fuertes en muchos sentidos. Les está tocando vivir un mundo mucho más complicado del que nos tocó a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y tienen que enfrentar todo eso, ¿no? Entonces, nosotros nos tocaron los cambios como generación X, pero ahorita a ellos de verdad les está tocando, no la tienen fácil. O sea, ¿no? Es más complejo lo que están viviendo. Difiero de lo que dice Rosy, de este programa es de polémica. Yo creo que la generación de cristal la define una filósofa española, Montserrat, que nos dice precisamente que son frágiles en mucho de lo que hoy estamos viendo los que nos dedicamos al tema de la salud y sobre todo los problemas de carácter emocional. Los jóvenes de la generación X son los que están enfrentando ya de manera directa algo que subimos todo, por supuesto, pero ello con mayor intensidad, que es precisamente la pandemia. O sea, si hablamos de la pandemia así tal como tal, antecedente de COVID-19, estamos hablando de la gripe española, que fue a principios del siglo pasado. Entonces, ellos les toca vivir esa cuestión, pero les toca vivirla de manera muy intensa. Hay dos documentos muy importantes, uno que es de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que nos habla precisamente de las afectaciones de salud mental de los chavos de la generación X. Y a eso se refiere esta filósofa española. Coincido con Rosy en una cosa, que evidentemente el término se ha manejado en términos peyorativos y se ofende a los jóvenes. Y coincido con ella que han sido fuertes en el sentido de resistir, pero la fragilidad a la que se refiere la española es evidentemente a lo que les toca vivir de manera muy importante. En consultorio lo que yo veo es, recibo más jóvenes de 14 años por problemas de ansiedad que adultos. Así de ese tamaño. Entonces, son frágiles en esa cuestión de salud mental. Tienen mucho temor a lo que estamos viendo con mayor intensidad, que es el cambio climático. Hoy todos estamos sufriendo el calor. Este programa está llevando a cabo en la noche y el calor que tenemos todos gracias al aire acondicionado lo logramos soportar. Pero nunca en la historia de que se tiene el registro de temperaturas se habían presentado los calores que estamos registrando recientemente. Entonces, creo que eso lo están sufriendo estas nuevas generaciones y estamos haciendo muy poco los que precedemos para podernos apoyar en cómo fortalecemos esas cuestiones, sobre todo, insisto, en lo que a mí me toca hablar de salud mental. Así Bien, es. vamos a ir a una pausa. Ya hemos escuchado la opinión tanto tuya como tuya, Rosy, sobre lo que es la generación de cristal. Vamos a la regresamos contigo. Y regresamos precisamente con Pablo, nuestra generación de cristal, aquí en el programa TAB. O sea, la sociedad cree que son chavos que no quieren estar en un lugar, que no tienen estabilidad, y no es así. Yo no lo percibo así. El problema del Internet es que no sabemos utilizar las redes, no sabemos utilizar las nuevas tecnologías debidamente para lo que yo pensaría que es lo idóneo. Pero hoy el principal problema de ansiedad está precisamente dictado por una inflamación en el cerebro que da el estar pegado al celular.
Gracias por acompañarnos en esta quinta temporada de Tabú. Continuamos en este programa. Le invitamos a que se acerque a nuestras plataformas digitales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y nos haga conocer también su opinión. Ahora bien, antes de irnos a pausa, ya conocimos dos invitados, la forma de pensar, pero también tenemos hoy en este programa a nuestro querido invitado de la generación Cristal. Así que, Juan Pablo, vamos a platicar contigo porque hay muchos mitos alrededor de esta generación. Me parece importante que nos platiques cómo te sientes tú ante una sociedad como parte de esta generación. Pues fuera de todo me siento un poco, no encerrado, pero más en el término de mi familia, de que con las personas que convivo diariamente son personas mayores a mí, no convivo con personas pues de mi edad realmente, así que mi pensar es un poco más desarrollado a personas que deben de ir acorde a mí. Bueno, ese es mi pensar de mí. Sobre todo por los pensamientos de las personas ya adultas. Es lo que es mi diferente estar, porque pues lo siento raro, porque nunca se concuerda con un hecho y al final de todo siempre salimos mal. ¿Tú te sientes frágil? ¿Sientes que no puedes desarrollarte dentro de la sociedad? ¿Sientes que te estamos dejando un mundo más difícil, más complicado para ti? Porque además tú viviste la separación de tus padres, dejaste un sueño truncado, estás trabajando. ¿Cómo sientes lo que es tu entorno, Juan Pablo? Pues sobre el entorno en el que me siento, pues no me siento tan, pues se podría decir triste por lo que estoy pasando o llegué a pasar en mi vida. Y lo que mencionaste, no me siento frágil. Sobre todo por las cosas o las pocas cosas que he vivido sobre mi vida, siento que en vez de hacerme más frágil a lo que me ha pasado, me he hecho más fuerte. Y pues tener un poco más de, no sé si se diga versatilidad, para cosas futuras a las que pueda llegar a mi vida. Pues siempre he sido de esas personas que ha tenido una segunda opción. Y pues la verdad espero encontrar alguna cosa que sí se me dé. Porque, ¿Tú esperas a que te lo den o tú lo buscas? Pues realmente yo soy más de las personas de buscar lo que a mí me gusta a que me llegue lo que no quiero que me guste. ¿Sí me explico? Por ejemplo, pues por eso estoy empezando un poco a entrarme un poco a la gastronomía, o pues para tener un poco más de ingresos sobre mí y empezar a hacer algo sobre mí mismo, porque sé que si lo hago sobre otra persona, todos los créditos o lo que va a ser para el cargo de esas personas y no sobre mí. Aquí estamos rompiendo un mito precisamente en cuanto a la fragilidad de esta generación. Él se representa fuerte, un muchacho que está en la búsqueda de oportunidades y que las está logrando a su corta edad. ¿Cuántos años tienes, Juan Pablo? Tengo 16. 16 años, muy chico, ¿no? Y es que yo creo que, como dice la frase, lo que no te mata te hace más fuerte. Claro. Por eso es que yo no coincido con lo que comentaba Efraín, porque creo que todas estas situaciones que les está tocando vivir a las generaciones más jóvenes, en lugar de debilitarlos, los hace más fuertes, los hace más creativos, tienen que buscar maneras de solucionar, los hace ser resilientes. Esto que mencionaba también de la situación de la salud mental, es una generación, o son generaciones, de las tres más recientes, son generaciones mucho más conscientes de la importancia de la salud mental de lo que éramos nosotros, ¿no? Entonces, no creo que es porque haya más casos de ansiedad, sino porque ahora se reconoce que es. Antes no se hablaba de eso, ¿no? Incluso éramos una generación silenciosa. Exactamente, y esa creo que es una gran diferencia a favor de las generaciones jóvenes, que hacen escuchar su voz. Nosotros por pena, por el qué dirán, o porque nos callaban con una mirada así. Exacto, la educación también. La educación. Eso es una gran diferencia que creo yo. Los jóvenes tienen que aprovechar, tienen ahora una voz, tienen en sus manos, en un celular, tienen el foro hacia el mundo. Pueden grabar un video que puede verlo todo el mundo. Tienes esa gran oportunidad que nosotros no tuvimos, ¿no? Y que nuestros padres menos.
y que cuando se atrevían a levantar la voz venía el sistema en contra de ellos, ¿no? Entonces creo que eso es una gran diferencia. Por eso es que ese término de generación de cristal a mí me hace mucho ruido, porque creo que son generaciones muy fuertes, en mi opinión. Efraín. Pues mira, Rosy habla de creer y aquí no se trata de creer, ¿no? Para empezar, los dogmas hay que dejarlos afuera. Pero cuando hablo precisamente de dos informes muy claros, uno de la OCDE y el otro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, nos hablan que la principal discapacidad para el 2030 en la humanidad va a ser la ansiedad. No es que antes no se reflejaran, sí se reflejaban evidentemente, pero no teníamos los eventos que están atravesando hoy en día. Pablo, Sí. Pablo tiene 17 años, casi. 16. Casi, medio añito más. Mira, te voy a decir una cosa, él todavía tiene un pensamiento muy romántico. En el caso de él, no me refiero a que represente a todo, estoy refiriendo a él. Pero el pensamiento de Pablo está determinado por un sistema límbico, estas estructuras cerebrales en donde la parte más importante en el cerebro, que es neurocórtex prefrontal, se va a desarrollar hasta los 26, 27 años. Hoy está romántico, pues yo le preguntaría, sí, está echado para adelante a trabajar. Lo que necesita México no son chavos románticos que anden haciendo videos. O sea, lo que necesita México es gente preparada, gente que dé soluciones, gente que innove a las nuevas problemáticas. No nos preparamos para una pandemia como la que vivimos. Y además las autoridades hicieron un pésimo trabajo. Con el número y me refiero a pésimo trabajo por el número de personas que fallecieron, ¿no? ¿Qué espero yo de un joven? Espero que sea mucho mejor que los adultos que hoy somos nosotros. Que espero que se prepare debidamente, que esté a la par del concierto mundial que evidentemente pues, le permita competir. Digo, ¿cuáles universidades tiene acceso? O sea, hoy en día, irte a la Michoacana, ¿sabes lo que te va a representar? Una gran competencia. Efraín, pero por ejemplo aquí, obviamente que muy respetable tus ideas, pero también creo que todo eso lo da la madurez. No Por eso podemos, mismo- obviamente pensar en que un chico de 16 Por eso años ya llegue a por eso pensar contextualicé. como nosotros. Por eso contextualicé. La madurez cognitiva de él Exacto. se va a dar hasta los 26, 27 años. O sea, no dije otra cosa. Lo que yo espero de él es evidentemente que siga con esa actitud bienvenida, ¿no? Además, ¿sabes qué? Me parece que nosotros también tuvimos un gran compromiso porque nosotros vivimos exactamente la transición de cuando aparece el Internet. Cosa que ha cambiado y revolucionado totalmente a las nuevas generaciones. Me parece que aquí Rosy, Luisa, yo somos generación X. Tú ya lo dijiste al principio, el baby bloomer y aquí el cristal, ¿verdad? Pero me parece que nosotros sí tuvimos esa transición de cuando entra el Internet a nuestras vidas. A nosotros prácticamente pues se nos cierra una puerta porque no estábamos acostumbrados, pero los chavos hoy en día nacen ya con ese chip. Entonces me parece que desde ahí ya empieza ese cambio generacional que muchas veces no lo podemos entender. Te voy a dar un dato nada más y perdón, Sí. ya con esto les dejo que continúen, si no van a decir que acaparo la No, palabra. no, adelante. Pero mira, el problema del Internet es que no sabemos utilizar las redes, no sabemos utilizar las nuevas tecnologías debidamente para lo que yo pensaría que es lo idóneo. Pero hoy el principal problema de ansiedad está precisamente dictado por una inflamación en el cerebro que da el estar pegado al celular. Ya está catalogado como nomofobia. Váyanse a ver los listados de enfermedades del Seguro Social y ahí va a aparecer nomofobia. ¿Qué dice? Nomofobia. Nomofobia. Es esto de que si dejo el celular a un lado... Me siento ya voy- sí, desprotegido, exacto. ¿verdad? Entonces, hay que saberlo usar responsablemente. Pero eso es también la gran lucha con la que tienen que estar ellos. El problema de la adicción a las nuevas tecnologías es así de grave. Es igual que el fentanilo. ¿Así? Sí, claro que sí. No me asustes, Pásame tu Efraín, por fentanilo. favor, no me asustes. Bueno, para Pero, esto a sirve este ver, programa. pero Pásame tu yo fentanilo. no sé, yo considero también que obviamente los padres que son de otra generación tienen que ir fortaleciendo a la siguiente generación, a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, si los chavos, tanto los millennials como los de cristal, no han sido fortalecidos por sus padres, pues ellos van a ir a la deriva. O sea, no creo que sean tan responsables estas generaciones
son más responsables, digamos, la generación anterior, por lo que les vas dejando. Y yo creo que los padres son más responsables de hacer esto. Obviamente su entorno, como lo hemos visto, el entorno que se está viviendo, los momentos históricos, todo. O sea, todo influye. Pero yo considero, yo no soy madre, pero yo considero que los padres tienen un papel la paternidad muy responsable fundamental. está extraviada. Y lo tenemos aquí el caso con él. Admite precisamente que viene de una ruptura de unos padres desde el punto de vista del contrato civil que es el matrimonio. Pero el venir de unos padres separados no quiere decir que que ya solamente por ese hecho tus padres son irresponsables. No, por lo que está diciendo ella, yo me refiero. O sea, sí, pero decir, ella se está refiriendo a la paternidad responsable y dices que el ejemplo está aquí, no, espérate. O sea, el que vengas de una familia en que los padres están separados no quiere decir que en automático ya tienes una carencia de responsabilidad por parte de tus padres. No. O sea, pueden estar separados y ser padres o madres muy responsables. O sea, no creo que va de la mano. Es ser responsables. Pues en mi caso no fue así, pero pues me imagino que en este caso sí. Ajá. Sí, hay de todo. O sea, pero... Hay de todo. Ajá. Bueno, exactamente. yo te hablo por lo que veo en consultorio. Y muchos de los chavos que vienen por problemas de ansiedad es pues porque ningún papá, ni el papá ni la mamá se hacen responsables de los chavos. Entonces, para ti, Efraín, ¿cuál es la característica más específica de la generación de cristal? Para mí, evidentemente, sí coincido con Rosy en tema de que es una generación muy fuerte porque le está tocando enfrentar situaciones muy complicadas. Pero la importancia de Tabú es que nos permite llegar a una audiencia en la que debe estar más consciente. No es que te cases y que al año te estés divorciando y de por medio un hijo. A eso me refiero yo. Lo con que pasa es que también aquí estamos viviendo ya nuevos fenómenos sociales, correcto, ¿verdad? O sea, a lo que no estábamos, obviamente, como lo decías, Rosy, al inicio, o sea, por cuestiones de educación, de familia, de cómo nuestros padres nos educaron, obviamente. La verdad es que nosotros éramos de que hasta con la mirada, sí, ¿verdad? Hasta con la mirada era así de que y ya, derechito. Somos la generación de la chancla. Ahora ellos no, ahora ellos se expresan, refutan, no es de verdad es un cambio muy Y además grande. yo considero que están viviendo también otro tipo de familia. Están siendo más libres, porque antes cuidadito si tu inclinación sexual era otra. Cuidadito si tú no le ibas al equipo que le iba a papá o a la iglesia. O que no estudiaras lo que de tu tu papá te impone, ¿no? Ahora ellos ya no tienen el temor que todavía creo que muchos en esas ocasiones llegábamos a tener más nuestros padres de que quédate en este trabajo porque no hay más que este trabajo. Ahora los chavos dicen, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, no quiero que vayan sobre mí, no voy a permitir que me insulten o que pasen sobre mis derechos, exacto, me voy. Y por otra parte, la sociedad los hace ver como irresponsables. No, ¿sabes qué? No está en el trabajo porque son tan delicados que mejor dicen adiós y le huyen a una responsabilidad. Creo que eso también es la característica que tienen estos chavos de cristal, ¿no? Bueno, más que la característica que tienen es la idea que la sociedad tiene de ellos. O sea, la sociedad cree que son chavos que no quieren estar en un lugar, que no tienen estabilidad, y no es así. Yo no lo percibo así. Como mamá de dos chicas de generación Z, puedo decir que son chicas muy responsables, pero que son mucho más conscientes de lo que quieren y no quieren, de lo que pueden soportar y no pueden soportar, de lo que están dispuestos a hacer por su trabajo y lo que dicen hasta aquí porque mi horario termina a tal hora. Y a diferencia de como estábamos acostumbrados antes, de que no, dalo y quédate horas extras y por el mismo precio. Y no, espérate, ellos ya no, ellos están mucho más conscientes de la importancia del bienestar antes de dejar tu vida en un trabajo. Sí. Y eso es una gran diferencia. Vamos a ir a una pausa y antes de irnos a la pausa, quiero decirlo porque ya la generación Z a veces se nos da el Alzheimer. Es verdad. Porque te casas con el trabajo y dejas a un lado tu vida personal y tu libertad. Y creo que esta es una de las características muy importantes que tienen esta generación. Lo tenía que decir y lo dije, al igual de que nos damos una pausa y regreso.
y ahora los padres se separan y la primera importancia que le dan es el celular al niño para que se distraiga. Come el niño, el celular. Está el niño aburrido, llora y el celular. Y siento que también la parte de la tecnología se fue por la parte de los padres de que no tuvieron la responsabilidad de darles la atención y se dejaron llevar por la tecnología. Así como en la vida real, en el mundo real, digamos, les enseñamos a que antes de cruzar la calle se fijen para los dos lados, pues ahora en el mundo digital hay que enseñarles a que revisen ciertas cosas antes de que se metan, antes de que den un clic, antes de que acepten algo que no es. Pero es responsabilidad, como siempre, de los adultos ir formando y enseñando a las nuevas. Regresamos a la quinta temporada de Tabú, producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que en esta ocasión nos encontramos en vivo en Level Social Club, ubicado aquí en Avenida Enrique Ramírez, número 100. Y bueno, ahorita que mandamos a la pausa, Luisa, hacías el comentario evidentemente de este, pues, conflicto que se vive en ambas generaciones, la Cristal y la X. Pero yo a Juan Pablo como que lo vi que no estaba muy de acuerdo contigo. Juan Pablo. A ver, Juan Pablo. Y lo quiere decir porque adelante. lo va a decir. Venga. ¿Qué le va a decir, eh? Eso. No, pues la verdad a mí no se me hace muy justo por la parte de que es como juzgar un libro por su portada, ¿no? Solo por tener simples versiones o pensamientos de las personas que llegues a ver o que las describen solo por estadísticas mundiales, las hagan creer como débiles o pues, no fuertes o que no tienen pues, tantas experiencias para vivirlas. La verdad yo no estuve de acuerdo. Está muy bien. Las personas que estén viéndonos en el programa, pero pues no me sentí la verdad muy cómodo. Ándale. No, está bien. De eso se trata, de que hablemos precisamente de todos estos tabús que hay y que te hacen ver a la generación de Cristal como alguien débil, como alguien que no le importa el trabajo. Al contrario, yo digo que son o tienen el valor o le dan de verdad ese valor a tu tiempo, a tu vida. Porque al menos yo me considero de las que, híjole, cancelaba una salida porque me iba para el trabajo. O cancelaba un viaje porque, pues, el trabajo. Entonces, creo que ustedes tienen esa fortaleza para agarrar y decir, esto no lo quiero, quiero mi libertad, quiero vivir mi vida, pero obviamente también tienes que ser responsable de cómo la vas a vivir. Pero tienen esa fortaleza, Juan Pablo, que quizás nosotros no tuvimos en decir basta. Sí lo entiendo, pero también algo que me causa a mí mucho conflicto es que muchas personas se dejan llevar de que nosotros tuvimos o tenemos más bien, la fortaleza del internet, pero en muchos casos muchas personas de mi edad o más pequeños se dejan llevar más por la tecnología porque muchos padres solo dicen, no, pues ten el celular y ya ahí entretente en tu celular y no le dan la atención suficiente a la cual yo siento que antes no existían tanto los matrimonios separados por las personas que, por ejemplo, había una pelea o no la arreglaban porque el papá se iba a tomar y ya regresaban y pues ya no peleaban por los hijos, obviamente por los hijos o por cualquier cosa. Y ahora los padres se separan y la primera importancia que le dan es el celular al niño para que se distraiga. Come el niño, el celular. Está el niño aburrido, llora y el celular. Y siento que también la parte de la tecnología se fue por la parte de los padres de que no tuvieron la responsabilidad de darle la atención y se dejaron llevar por la tecnología. ¿Cómo ven esto, papás? ¿Qué tal? Bueno, la tecnología, a mí no me gusta satanizar la tecnología, al contrario. Creo que nos puede ofrecer muchas ventajas. En la vida así ha sido siempre, ¿no? Los avances tecnológicos son para mejorar la vida y tenemos que ir aprendiendo qué hacer, ¿no? Así como ahorita tenemos que aprender cómo manejar todas estas redes sociales, todo el uso del internet e ir educando a las nuevas generaciones a que sean responsables y generarles hábitos sanos y reglas básicas para que hagan un uso ético, responsable y seguro de todas esas herramientas tecnológicas. Así como en la vida real, en el mundo real, digamos, les enseñamos a que antes de cruzar la calle se fijen para los dos lados,
pues ahora en el mundo digital hay que enseñarles a que revisen ciertas cosas antes de que se metan, antes de que den un clic, antes de que acepten algo que no es. Pero es responsabilidad, como siempre, de los adultos ir formando y enseñando a las nuevas. No se vale que si no nos hicimos responsables de enseñarlos a usar esas herramientas, ahora les digamos, ay, es que se la pasan pegados al internet. Sí, pero entonces nosotros tenemos que educarlos a eso, no es nada más dejarlos y criticarlos. Las generaciones son producto del entorno y de la formación que tienen. Entonces, no podemos decir que las generaciones nuevas, las generaciones jóvenes son irresponsables, son de cristal, son bla, 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 porque finalmente estamos hablando de nosotros mismos. El resultado. Porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, si es que así fuera. Pero yo no creo que las generaciones jóvenes sean todo eso que dicen. Habrá de todo, como siempre, pero creo yo que tienen muchas cualidades que no se están sabiendo reconocer y que simplemente los etiquetamos con que se la pasan pegados al celular. El celular es una herramienta de trabajo ahora, se la tienen que pasar pegados. Yo, que no soy ni millennial siquiera, me la paso pegada. ¿Por qué? Porque ahí está mi correo, porque ahí está las llamadas de trabajo, etcétera. Entonces, no son ellos nada más, todos nos las pasamos ahí pegados. Entonces hay que aprender a usarlas y aceptar nuestra responsabilidad como generaciones previas en la formación de ellos, pero no satanizar el uso de la tecnología y no ponerles adjetivos a los chicos que no les corresponden, de verdad. Yo creo que tienen muchísimas cualidades que no estamos sabiendo reconocer. Estoy completamente de acuerdo contigo, Rosy, en el momento de que dices el uso de la tecnología bien aplicada, por supuesto que nos da muchísimas ventajas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también en relación a la competencia que se da hoy en día entre todas las generaciones, no nada más la de cristal? Nosotros todavía estamos en una edad, pues, digamos, productiva, laboral. ¿Qué pasa ahí donde se da ese conflicto entre generación cristal, generación X, generación millennials? Pues ahora sí que acaparar por ejemplo, algún puesto laboral, porque ahora simplemente ellos son expertos en el trabajo, por ejemplo, en línea. Cosa que nosotros al principio tuvimos que empezar a adaptarnos, porque evidentemente no lo manejábamos antes. Y a partir de la pandemia, precisamente, doctor, me parece que todo ese auge también tuvimos que aprenderlo nosotros, aunque no quisiéramos. Mira, el tema de satanizar está en gran medida en saber que cuando me refiero a redes sociales y hablamos de las redes sociales, no para el trabajo, evidentemente cuando los jóvenes hoy lo que más están usando son las redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram. Si usaran LinkedIn pues sería maravilloso, X, ¿no? Pero estas lamentablemente están confeccionadas con una serie de softwares que respaldan la generación de dopamina. La dopamina es todo lo que nos lleva a estar ansiosos de que ya me dieron like, ya cuántas personas vieron mi publicación. Ah, no las vieron, soy un desastre. Sí. A eso me refiero. O sea, todo lo que utilizamos ya se rige su vida. Tecnología que tenga una utilidad, eso está muy bien. Ahora, me quiero referir a Pablo. Y mira, me traes ni más ni menos que aquí a mi mente. Rosy lo debe saber, porque es escritora, ¿no? También. A Carlos Fuentes. Te pregunto, ¿quién fue Carlos Fuentes? ¿Quién es Carlos Fuentes? Dile, por favor, tú que eres escritora. Pues es un autor muy importante. Pero esa es... Déjame terminar la idea para que no me la robes, ¿no? Ajá. Carlos Fuentes escribió un libro que se llama De la A a la Z. En esto creo. ¿Lo has leído, Rosy? No. Ok. Habría que leerlo. Porque él define en una palabra el amor. Y tú lo dijiste muy correctamente. ¿Sabes con qué palabra definió Carlos Fuentes, este importantísimo intelectual mexicano, el amor? ¿Alguien lo sabe? ¿Al público que está conectado con nosotros lo sabe? No. La definió con una sola palabra, atención. Y hoy hemos seguido muchas personas, no digo que todos, sin dar la atención que se merece. A los de la tercera edad y a los más chiquitos. Con todas las implicaciones que tiene. Entonces también tenemos una ausencia de amor. Y eso es determinante para fortalecer identidades.
Pero yo no lo veo como una ausencia de amor como tal, nada más. Creo que tiene que ver con una combinación de cosas. Y el entorno económico creo que tiene mucho que ver en ese sentido y en la formación de las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque la situación económica cada vez se ha hecho más difícil, lo que hizo que en algún momento las mamás que antes se quedaban en casa tuvieran que empezar a salir a trabajar. Y entonces ahí ya son los dos padres que tienen que trabajar para poder sostener la familia. Así y eso es. empieza a cambiar muchísimo la dinámica, ¿no? Entonces no es falta de amor. Yo trabajo no porque no quiera a mis hijas, sino porque necesito trabajar porque necesitamos generar un ingreso. Ajá, porque ya no nos alcanza. Entonces, yo no lo veo como falta de amor, sino que es irte adaptando a las circunstancias y aprender a manejarlas. Y entonces el tiempo que tienes, poderlo dedicar, como dicen ahora, a tiempo de calidad. Y también por la parte de nosotros papás, irnos haciendo responsables de aprender cómo formarlos y que no entre la culpa de por medio. Que eso es algo que creo yo que generó que esta generación millennial, sobre todo, fue la que más se le etiquetó de delicados y de que quieren que los premien hasta por respirar. Así es. Pero es que a ellos les tocó precisamente este cambio donde las mamás empiezan a irse a trabajar y entonces entra un sentimiento de culpa que no debería de ser en las madres y cómo compensan, ¿no? En los padres. Dando. Y entonces, sí, mijito, te doy esto, te doy aquello, te doy... Ajá, y entonces empieza a generar ese concepto de que pues me tienen que premiar simplemente porque existo, ¿no? Pero ahí es, insisto, responsabilidad de la generación previa. Nosotros como papás, si nos tuvimos que ir a trabajar, si nos separamos, si cambia el esquema familiar, tenemos que prepararnos nosotros como adultos para ver cómo formamos a los chavos. Porque, insisto, las generaciones nuevas son producto de nosotros. Entonces, no podemos nada más criticarlas. Hay que responsabilizarnos y ayudarlos y formarlos. Porque además también se da este caso de que yo carecí de esto y ahora se los voy a dar a mis hijos para que no carezcan. Pero está la otra parte también. Si yo no tuve y me lo tuve que ganar así, ellos también. Entonces, insisto y nuevamente de acuerdo, yo creo que los padres son responsables también de cómo se comportan y el contexto que se les están dando a los chavos. Los adultos somos los que vamos guiando también todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién hace al mundo? ¿Quién hace la historia? ¿Quién conforma la historia? Los adultos. Estoy muy de acuerdo contigo, Luisa, en que evidentemente el ser humano tiene una formación desde que nace y la base principal la encuentras en la familia. Pero hay muchos chicos como él hoy en día que evidentemente desde muy temprana edad dejan de tener ese apoyo de parte de la familia. Ahora bien, te pregunto, Juan Pablo, ¿ha sido difícil para ti enfrentarte, confrontarte a este nuevo mundo cuando, pues, desafortunadamente tus papás ya no están juntos? No sé si tengas hermanos. ¿Y de qué forma vives? O sea, porque me supongo que debe ser también muy difícil para ti. Sí, es difícil en el aspecto de que el estudio solo está en las personas en las que deciden hacerlo. Como por ejemplo, tengo un hermano mayor y un hermano menor. Yo soy el de medio. El sándwich. Ese moro, el jamón. El jamón. Estoy muy consciente de que la mayoría de las cosas en las que he vivido, pues ha sido sobre experiencia de la responsabilidad de mi papá. El no querer estar con nosotros y la responsabilidad muy grande de mi madre de sacarnos adelante día a día junto con mi abuelita. Desafortunadamente mi mamá, pues sí está conmigo, sí convivo con ella, pero no físicamente. Todo es sobre el teléfono porque ella tiene que salir del estado para poder darnos un ingreso a mis hermanos y a mí para poder vivir un poquito mejor. Yo dejé de estudiar desafortunadamente, pues porque, pues para empezar no quise. Para empezar. ¿No te gusta? No me gusta, pero como dijo el doc, la pandemia sí me afectó mucho en ese aspecto. Yo sí era un alumno de sacar 10. Destacado. 8. Era una persona buena en la escuela, pero la pandemia sí me afectó. Sobre todo en el hecho de que yo no tenía en qué hacer mis clases y me ganaba más la flojera que buscar cómo hacerlo. Y fue un bajón muy fuerte en mi vida y decidí trabajar. Por eso. Me estoy dedicando a lo que se dedica mi madre y futuramente sí acabaré mi prepa en línea. Muy bien. Pero esto que está pasando también es de tomarlo en cuenta. Y vamos a hablar de esto después de una pausa.
Les recordamos que el tema que estamos tratando en esta ocasión es Generación X, de la cual nosotros formamos parte. Aquí las tres. Las tres. La mayor y la menor. Sí. Así es. Y la generación de cristal. Sin decir edad. No, ¿verdad, Rosy? Ahí que muera. Vamos a la pausa y regresamos. La generación de cristal debería de indignarse todos los días por lo mal que hemos hecho las generaciones anteriores, nuestro papel. ¿Qué les estamos entregando a ellos? Es lo que están viviendo ellos hoy en día. Falta de oportunidades de trabajo, no consolidación de relaciones sociales, la parte económica. ¿Cuál es mejor? Respondiendo a la pregunta, ninguna de las dos. Son complementarias. Nosotros tenemos mucho que aprenderles a ellos y ellos también tienen que aprendernos a nosotros. Gracias por continuar en su programa Tabú, quinta temporada, producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esta noche estamos platicando acerca de la generación cristal o generación X. Y bueno, pues antes de dar inicio con nuestra plática, retomar nuestra plática, vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas rápidas. Estas son preguntas que nos hace llegar nuestro público, nuestro auditorio, que nos ve y escucha a través de las diferentes plataformas. Así que, bueno, comenzamos con Pablo. ¿La generación de cristal es una generación que no se compromete? Claro que se compromete demasiado. En el aspecto de mi parecer se compromete más que otras generaciones a las que se podrían llegar a ser. Y pues la verdad siento que es una generación que se compromete sobre el hecho de las cosas futuras que llegasen a pasar. Perfecto. Muy bien. Y aquí también nos preguntan, ¿cuál generación es mejor? ¿La X o la de cristal? ¿Y por qué? Bueno, para empezar, yo insisto en que yo le quitaría ese nombre de cristal, porque en ese concepto de generación de cristal estamos metiendo como a 3 generaciones juntas. Y no, o sea, cada generación tiene su nombre, ¿no? Es Millennials, Generación Z, Generación Alfa. Y los englobamos todos en un concepto que ya el concepto en sí implica fragilidad. Y yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Cuál es mejor? Respondiendo a la pregunta, ninguna de las dos. Son complementarias. Nosotros tenemos mucho que aprenderles a ellos y ellos también tienen que aprendernos a nosotros. Y entonces tenemos que trabajar juntos para ir formando a las siguientes generaciones e ir mejorando nuestro entorno inmediato y hasta global. Pero somos complementarias. En mi opinión, no es una mejor que la otra. ¿Tu opinión, Efraín? Coincido con Rosy, necesitamos verlo como una generación complementaria. Creo que algo que caracteriza mucho a estas generaciones de cristal, y habría que entender que el término peyorativo lo asume quien de alguna manera lo ve de manera distinta. La responsabilidad de un programa de esta naturaleza es saber que tiene un origen, evidentemente, que da las características de las personas que se sienten vulneradas. La generación de cristal debería de indignarse todos los días por lo mal que hemos hecho las generaciones anteriores, nuestro papel. ¿Qué les estamos entregando a ellos? Es lo que están viviendo ellos hoy en día. Falta de oportunidades de trabajo, no consolidación de relaciones sociales, la parte económica que también nos entiende. Coincido con Rosy en términos de que hoy en día estas nuevas generaciones luchan por sus derechos genuinos. El problema de la ansiedad radica en un problema muy grave desde el punto de vista síndrome de burnout, que es el síndrome del desgaste emocional. En México, 70% de la población que trabaja sufre este síndrome, incluidos los jóvenes. ¿Podemos decir entonces que de estas dos generaciones es o será una más exitosa? Ese es el reto y la responsabilidad de todos nosotros. Necesitamos estudiar más y yo te apoyo, lo digo en público. Muchas gracias. Ya está. Efraín va a apoyar a Juan Pablo. Claro. Y este es un hecho y te lo queremos agradecer y qué bueno que en el programa se den estos casos. Muchísimas gracias, Efraín. No, al contrario. Denme la gracia ya cuando él haya aprobado. Ok, perfecto. Sí, además es que también me gustaría mucho destacar que nuestra generación está pues un poco señalada como una generación más feliz, más realizada, porque no teníamos tantas broncas, por así decirlo, desde que nos empezamos a desarrollar siendo niños, y ahora evidentemente pues yo siento que tenemos también como que ese reflejo, ¿no? ante esta sociedad,
que me parece muy correcto lo que dijiste, Rosy. Hay que apoyarnos, hay que ayudarnos, no vivir en conflicto, podemos vivir en armonía, evidentemente echándonos uno al otro la mano. Y creo que podemos, porque no nada más somos las generaciones que estamos aquí, sino que también actualmente ya existe otra que está en proceso, en camino, en desarrollo, la generación alfa. Y algo que también quiero decir es como lo han dicho ustedes, les toca lo más difícil. Sin embargo, son los que han alzado la voz para lo que estamos viviendo en estos momentos, que es la degradación de nuestro medio ambiente. Han tenido ellos la fuerza y la valentía para manifestarse en cualquier lugar y ante cualquier persona. O sea, ellos no tienen ese temor que quizás teníamos nosotros, Rosidad. No, nos puede pasar esto o quizás nos van a callar. Ellos no. No, ellos ya son más valientes, incluso más atrevidos. Sale la solidaridad. Las mujeres somos más sororas ante alguien más. Entonces creo, como bien lo han dicho, tenemos que apoyarnos y nos amalgamar. Es un sí, tenemos que complementarnos. Exacto, vamos a complementarnos con eso, ¿no? Entonces, creo que no es ni mejor una ni peor la otra. Creo que debemos ir de la mano. En mi opinión, siento que al final de todo, para hacer y lograr lo que las personas piensan de nosotros es apoyarnos de todas las personas de las generaciones pasadas que vivieron, usarlo como una experiencia para ahora hacerla mejor y renovarla a otra experiencia súper distinta para que sea un cambio muy drástico y diferente. También llama mucho la atención el comportamiento entre generaciones, porque muchas veces vemos que el nieto ya no se lleva con el abuelito, el papá ya no soporta al hijo pequeñito. Entonces, como que también ahí, ¿cómo podemos trabajar esto, doctor? ¿Qué comportamiento debemos de tener nosotros como seres humanos para, pues sí, o sea, vivir todos en paz? Mira, yo lo que le recomiendo a mis pacientes, se lo recomiendo al público. Duerme tus 8 horas, aliméntate sanamente, haz ejercicio físico, lee muchísimo y realiza ejercicios de meditación. Preparamos nuestro cuerpo para tomar mejores decisiones. De 250 decisiones que tomamos, una está bien por el malestar emocional. Y eso evidentemente no es un dicho mío, son las investigaciones, todos los datos que he aportado desde el punto de vista de las neurociencias en investigaciones debidamente fundamentadas. Por eso es que yo creo que tenemos un reto muy grande. Comemos muy mal, no dormimos adecuadamente, los dispositivos móviles, los chicos se los llevan, los adultos nos los llevamos y tenemos encendidos nuestros televisores. Bueno, salvo este programa que sí lo tienen que ver. Pero ahí tenemos ese reto. Necesitamos cuidar más nuestra integridad física y invertir más en nuestra salud física y mental. Así es. Porque además la generación, X, la millennial, la generación mal llamada, la generación Z, estamos conviviendo más. Hasta en el mismo trabajo estamos conviviendo más. Tú cuando vas y haces tus pláticas o a quién va dirigido el próximo libro, tienes que pensar en un enfoque más juvenil, claro, ¿no? Tú cuando estás dando tus consultas. Creo que nosotros, como esta generación, vamos más apegados y vamos complementándonos mucho de esta generación. Entonces, yo sigo insistiendo, o sea, somos complementos todos. Mira, yo nada más termino con este dato porque además es bien importante. ¿Conocen el volcán La Mujer Dormida en la Ciudad de México? Sí, con el Popocatépetl. Iztaccíhuatl. Ok, el Iztaccíhuatl. ¿Qué glaciar desapareció por la responsabilidad y cambio climático de la humanidad? El glaciar de la Yoloco ya no lo tenemos, ya no vemos a ese volcán hermosísimo que representa a México y nosotros somos responsables. Lo que tenemos que hacer por ellos es actuar con mayor responsabilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Con qué te despides, Rosy, rápidamente? Pues con esto nada más, aprendamos unos de los otros porque somos complementarios para hacer este mundo en general mejor para todos. Juan Pablo, conclusiones. Pues aprender de las demás personas, pasadas generaciones y ser mejores personas cada día. Muy bien. Efraín.
pues que me siento feliz de estar en Tabú y haber conocido a Rosy, haberte conocido, Pablo, a ustedes dos y al equipo de producción, que es maravilloso. Me siento muy contento de estar aquí esta noche. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron aquí en Tabú y queremos agradecerle aquí al Level Social Club que nos dé la oportunidad de estar transmitiendo el programa de Tabú desde sus instalaciones. Así es, nos despedimos. A nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión agradecemos su compañía y quédense, tenemos más programación para todos ustedes. Muy buenas noches. Los esperamos en una emisión más. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó